Muy buenas a todos. Quería traeros una pequeña introducción o hablar sobre la introducción de un libro importante, el Jobot Levavot, un libro escrito por un famoso erudito, Rabbeinu Behaye Ibn Pakuda. Él nació en Zaragoza, fue rabino de Zaragoza, según sabemos, no sabemos mucho de él, pero sí sabemos que fue uno de los rishonim más importantes y nos dejó este famoso libro que se llama Jobot Levavot, las obligaciones del corazón. Es impresionante la cantidad de información y la cantidad de principios que nos trae este libro, y quisiera concentrarme esta vez sobre su introducción, las primeras palabras del libro del Jobot Levavot. Empieza así diciendo: ¿cuál piensan ustedes que es el mayor favor, el mayor de los bienes que Akadosh Baruj Hu pudo haber hecho para con nosotros? ¿Cuál es el mayor bien, la mayor bondad que nos pudo haber dado? ¿Acaso es la sonrisa, la vida, la alegría, el sentimiento? ¿Cuál es? ¿Cuál es el mejor de los favores? Nos dice el Jobot Levavot, para nuestra sorpresa, de que el mejor de los favores que Akadosh Baruj Hu puede hacer con nosotros es la Jochma. La Jochma se traduce en español como la sabiduría, como el entendimiento, como el discernimiento. La Jochma es el hecho de conocer y saber ser consciente de lo que tenemos delante, saber darle valor correcto a las cosas. Y evidentemente esa Jochma no es solamente un acúmulo de conocimientos, sino también un acúmulo de experiencias y de madurez que tiene la persona. No es lo mismo la Jochma de un niño, la Jochma de un adolescente, la Jochma de una persona adulta, la Jochma de una persona mayor. Esa Jochma va incrementando tanto en cantidad como en calidad. Y a medida que la Jochma es mayor, más grande es la bondad que tenemos que sentir, por la cual agradecer a Dios. Y nos dice el Jobot Levavot, ¿por qué es que entonces la Jochma, esa sabiduría, es el mejor de los bienes que Dios nos pudo dar? Y nos dice así bien sencillo: porque si no fuese por la Jochma, por esa sabiduría, por ese entendimiento, yo no podría nunca poder agradecer a Dios. Para eso quiero la Jochma. No para ganar dinero, no para ser feliz, no para tener lo mejor en el mundo, solamente para poder agradecer a Dios. Señores, con esta frase nos está diciendo el Jobot Levavot alguno de los principios más importantes del judaísmo. Todo nuestro trabajo en este mundo, todo nuestro trabajo en este mundo consiste o empieza por el hecho de agradecer a Dios. Y evidentemente es imposible de poder agradecer a Dios si una persona no conoce los bienes que Dios nos hace. Y para conocer y saber y reconocer los bienes que Dios nos hace, necesito Jochma. Pues bien, nos dice el Jobot Levavot que la Jochma se divide en tres diferentes apartados. La Jochma número 1 es la que se refiere a la Jochma de las Yetzirot, la Jochma de aquellos seres creados. Es como diríamos en el mundo de la medicina, la Jochma de la anatomía, es decir, saber identificar qué es un lípido, qué es una grasa, qué es un carbohidrato, qué es una piedra, qué es un vegetal, qué es un animal. Eso se refiere a la primera de las Jochmot. Esas sabidurías nosotros las estudiamos en el colegio, las estudiamos en la universidad. El segundo nivel de sabiduría se refiere a la Jochmat Shimush. Jochmat Shimush es lo que llamamos también en el mundo de la biología, el mundo de la fisiología, la interacción de los elementos. Cómo interacciona un lípido con un carbohidrato, cómo interacciona una piedra con un vegetal, cómo interacciona una cuerda con una caja de resonancia por la cual se forma una guitarra o un violín, de tal forma que el estudio y el conocimiento de todas ellas fuerzas que surgen de la unión de dos fuerzas ya creadas, a eso se le llama lo que es el Jochmat Shimush. Aquí se encuadran el 99% de todas las Jochmot, de todas las sabidurías, de todas las ciencias que existen en el mundo. Así se encuadran el derecho, la arquitectura, la anatomía, la medicina, la biología, la ciencia de la economía. Todas esas son ciencias que, según el Jobot Levavot, se encuadran dentro del Jochmat Shimush, la fisiología, es decir, la interacción de los elementos que Dios creó. Y dice el Jobot Levavot más: el tercer nivel, el tercer apartado de Jochma, de sabiduría que el hombre tiene, es la Jochmat Elokit, es la sabiduría de lo divino. Es una sabiduría natural que la persona tiene que saber y tiene que comprender que está íntimamente relacionado con su propio creador. Y aquí viene el grandísimo problema, porque todavía el Jobot Levavot no nos dijo que la persona tiene que ser religiosa para poder entender estas cosas. Y a una persona que no entiende de qué se está hablando, no entiende de qué es Dios y de qué es el judaísmo, ¿a qué le vienes a contar ahora un curso de ciencia hablándole de la tercera de las ciencias, que es conocer a Dios?
conocer lo espiritual. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible una cosa así? Señores, la psicología a lo largo de la historia nos fue enseñando que el hombre depende de dos dimensiones. El hombre depende del espacio y depende del tiempo. Depende del espacio, es decir, depende de en qué lugar nació. No te va a tener el mismo carácter ni el mismo desarrollo personal una persona que nació en Groenlandia, o que nació en Marruecos, o que nació en Israel, o que nació en el sur de Canadá. Cada persona, según el país donde nazca, según la latitud donde nazca, va a tener más o menos una personalidad diferente. Y el tiempo. No es lo mismo una persona que nació en la Edad Media como una persona que nació en el siglo XXI o alguien que nació en la época de Abraham Avinu. Esos dos parámetros son los que van a regir la personalidad de un hombre. Pero a la psicología se le olvidó una tercera rama, una tercera pata que es la que le da la estabilidad a cualquier ser. Esa tercera pata que le da la estabilidad a cualquier silla es justamente la jojma, la sabiduría de lo divino. El saber y entender de que cada persona y persona tiene una relación con su creador que no puede evitar y que necesita a toda costa requerirse a ella. Independientemente de la que persona sea religiosa, de que la persona quiera querer a Dios o no quiera querer a Dios. De la misma forma que una persona no tiene por qué amar al país donde nació, o no tiene por qué amar al tiempo donde nació, tampoco tiene por qué amar al Dios que le creó. Eso de amarle a Dios es otra historia, es otro tema. Pero primero hay que saber cuáles son los datos y el encuadre en el que se encuadra el ser humano. Cuentan que en los años 80, en todos los centros de desdrogadicción donde se enviaban a los pobrecitos chicos que se encontraban presos de la droga, los porcentajes de éxito que tenían todos los psicólogos en esa época no distaba más del 3 al 4%. Sin embargo, curiosamente, a finales de los años 80, cuando la famosa regla de los 12 pasos vino a formar parte del elenco de la terapia que se utilizaba en esos centros, vieron que, sorpresivamente, los éxitos empezaban a rozar los 80 y 90%. 85% de gente se salvaba. 85-90% de las personas que sufren de droga o de cualquier otro tipo de adicción son curables hoy en día gracias a esta famosa regla de los 12 pasos. ¿Y qué es esa regla de los 12 pasos? La regla de los 12 pasos dice así en suma. La primera dice, tienes que saber, tienes que aceptar que existe un Dios. Tienes que saber que tú no eres Dios. Tercera regla, tienes que saber que Dios te quiere ayudar. Cuarta, tienes que saber que tú necesitas que Dios te ayude y tienes que pedirle ayuda. Y así sucesivamente durante las 12 reglas. Reglas que fueron hechas no por personas judías, sino por personas simplemente pensantes, que entendieron que había una relación entre el hombre y su creador, independientemente de la religión que profesara. Pues bien, a partir del momento en que las personas empiezan a profesar esa idea y empiezan a entender que hay una relación entre el hombre y su creador y de que necesitan esa relación entre el hombre y su creador, las personas empiezan a su propia curación. La terapia empieza a surgir efecto. Las personas empiezan a sentir, empiezan a poder comunicarse con las personas y uno puede empezar a trabajarse sobre sí mismo y sobre las deficiencias que le llevaron a esa persona a convertirse en un drogadicto. Le preguntamos a una de las enfermeras que se encontraba en ese centro, y dígame, señorita, usted sabiendo lo importante que es la relación que tiene con Dios, siendo usted una mujer judía, ¿por qué no cumple Shabbat? ¿Por qué no cree en Dios? Y la respuesta fue tan cínica como la de, lo siento mucho, pero yo no estoy drogada, yo no soy drogadicta. Señores, hay que aceptar una realidad. Por mucho que nos pese y por mucho que nos duela, hay que aceptar que nosotros somos seres creados. Nosotros podemos dejar ya de lado ese orgullo de que nosotros nos hemos hecho a sí mismos. Es verdad que muchos de nosotros se han trabajado a sí mismos durante muchos años de nuestras vidas. Pero nosotros no somos nuestros creadores. Existe un creador del ser humano. Ese creador tiene algo que comunicarnos. Ese creador es al fin y al cabo el máximo responsable de nuestra propia creación. Y yo necesito saberlo. Y yo necesito estar en contacto con esa creación, con ese creador que me creo a mí mismo. Porque sin ello, las tres patas que conforman mi estabilidad se desvanecen. Y por lo tanto, estamos completamente perdidos. Por eso volvemos al Jobot Alevavot que nos dice
que dentro de esas tres jochmot, dentro de esas tres sabidurías, la sabiduría más importante con la que el hombre puede empezar a andar en la vida y por la que el hombre va a tener un sentido en la vida es saber y reconocer de que el hombre es un ser creado y de que el Creador nos quiere y el Creador quiere ayudarnos y el Creador quiere tener relación con nosotros. Ahora bien, nosotros, una vez que sabemos eso, tenemos que decidir, ¿acaso quiero yo tener relación con mi Creador? ¿Acaso quiero obviarlo? ¿Acaso quiero perder completamente mi relación con Él? Eso depende de ti. Si la persona elige perder su conexión con Dios, es como quitarle una pata a una silla y hacer que la silla se caiga, que la silla pierda su estabilidad. Y ahí es donde dijo la Torá, puse delante de ti la vida y la muerte, escoge la vida. Solamente querer tener relación con el Creador del mundo, solamente aceptar de que ese Creador del mundo quiere tener una relación conmigo, es el principio de toda formación de un ser humano y en particular del judaísmo. Porque cuando el judaísmo nos viene a explicar qué es el judaísmo, nosotros tendremos que entender así. Dice el Rav Pinkus que una persona que cree en Dios no se llama judío. Dice más, una persona que cree en Dios y además cree que existe lo que se llama la Ashgaha Pratit, lo que es la providencia divina, es decir, que Akadosh Baruj Hu se encarga y está preocupado de las cosas que nos ocurren día a día. Aún así todavía no llegó al nivel de un judío. Entonces, ¿qué es un judío? Dice el Rav Pinkus aún más. No solamente la persona que cree en Dios, la persona que cree que existe una providencia y que Akadosh Baruj Hu nos está vigilando cada momento, sino incluso aquel que piensa que Akadosh Baruj Hu está detrás nuestra, proveyéndonos de lo mejor en cada momento y momento de nuestras vidas, aunque nosotros no lo creamos, a esa persona tampoco ha llegado al nivel de ser judío. Entonces, ¿qué es ser judío? Nos dice Rav Pinkus, el ser judío es una persona que no solamente sabe que Dios existe, que Dios se preocupa de nosotros, que Dios está constantemente velando por nuestro bien y dándonos lo mejor posible, sino que nosotros queremos tener una relación sentimental con el Creador. En el momento en que la persona acepta y toma como el reto de su vida el tener una relación sentimental de tal forma que le agradezca, que le quiera, que vaya a sentir al final de todo ese amor, ese temor y ese amor por Dios bendito, a ese se le llama judío. Pero lógicamente para llegar a esos niveles de temor y de amor a Dios hay que empezar por un reconocimiento. Y ese es el reconocimiento que empieza por la jochma, la sabiduría, la cantidad de información y de preparación y de madurez que necesito saber que la tercera pata, la tercera base fundamental para el ser humano y para su estabilidad es saber que existe un Creador y que yo necesito relación con Él. Muchas gracias.